Hay familias que no se destruyen con un grito, sino gota a gota, con pequeñas heridas cotidianas que nadie se atreve a nombrar. De eso trata Sangría familiar. Sangría familiar es una novela que se atreve a mirar de frente lo que muchas familias prefieren callar. A través de sus páginas desfilan conflictos que, lejos de ser excepcionales, resultan dolorosamente reconocibles. Silencios que se heredan de generación en generación, rivalidades entre hermanos que nunca se resuelven y esa sensación tan común de sangrar lentamente dentro del propio hogar, sin que nadie de fuera lo perciba. El título no es casual. Como una sangría médica, la novela drena aquello que se ha ido acumulando durante años en el seno familiar, resentimientos, expectativas frustradas, secretos, culpas, y lo expone sin anestesia, pero también sin juicio fácil. Más que una historia particular, es un espejo en el que muchos lectores probablemente se reconocerán, porque los conflictos que retrata no son ficción exagerada, sino la realidad silenciosa de tantas familias actuales, ahí donde el amor y el daño conviven en la misma mesa. ¿Y si la solución a todos nuestros males actuales tuviera un nombre que casi nadie se atreve a pronunciar en voz alta? Esa es la pregunta incómoda con la que Slavoj Žižek abre su último libro, Una izquierda que se atreva a decir su nombre, editorial Anagrama, un ensayo tan provocador como el resto de su obra. El punto de partida es una interrogación directa. ¿Marx ha muerto, está vivo o es un muerto viviente? A partir de ahí, Žižek lanza su tesis central. Lo que necesita el pensamiento progresista hoy no es una izquierda avergonzada que se tape con una hoja de parra cultural, sino una que reivindique abiertamente su identidad. Y ese nombre, para el filósofo esloveno, es comunismo, no como nostalgia del siglo XX, sino como propuesta para el presente. El libro está compuesto por textos breves y afilados casi como intervenciones de urgencia, que van saltando de un tema a otro sin perder el hilo conductor. La necesidad de repensar la política desde la izquierda en un mundo fragmentado. Por sus páginas desfilan asuntos tan dispares como el concepto de libertad, por ejemplo, la necesidad de una nueva izquierda europea, la figura que él llama el proletariado nómada, el avance del populismo de derechas, el calentamiento global y la tensión entre sionismo y antisemitismo. Pero Žižek no se queda en la teoría abstracta, baja a la calle y entra en debates candentes de la cultura contemporánea. Habla de Greta Thunberg, de Putin y Trump, de Assange y Cambridge Analytica, de los chalecos amarillos, del procés catalán, de China como híbrido entre comunismo y capitalismo, de Venezuela, del Me Too, del movimiento LGBT+, de la identidad de género, de la masculinidad tóxica y, en un giro típicamente žižekiano, hasta de los derechos de los sex bots. Es esa mezcla explosiva de alta filosofía y cultura pop lo que ha hecho célebre su estilo. Nada se le escapa sin ser sometido a teorización. La idea de fondo conecta con una referencia literaria potente. Así como Oscar Wilde definió la homosexualidad como el amor que no se atreve a decir su nombre, Žižek propone que la izquierda actual sufre un pudor equivalente, un miedo a nombrarse a sí misma que la debilita frente a sus adversarios. Su apuesta es romper ese silencio. Solo una izquierda que reconozca su tradición comunista, argumenta, puede ofrecer realmente una alternativa efectiva frente al avance de las derechas populistas y ante los grandes desafíos. ¿Y si te dijeran que puedes conocer el rendimiento exacto de tu mente con la misma precisión con la que conoces tu ritmo cardíaco o tu nivel de glucosa? Durante siglos hemos tratado la mente como un territorio inaccesible, un espacio de intuiciones y sensaciones vagas. Eso ha cambiado. Hoy existe un campo entero dedicado a medirla, entrenarla y mejorarla, la optimización mental. La optimización mental parte de una idea sencilla pero revolucionaria. El rendimiento cognitivo no es fijo ni misterioso, sino algo que se puede observar, cuantificar y trabajar como cualquier otra capacidad humana, igual que un deportista mide su fuerza, su resistencia
o su frecuencia cardíaca, esta disciplina busca poner cifras a procesos como la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento, la regulación emocional o la capacidad de concentración sostenida. Para lograrlo, se apoya en varias fuentes de datos. Por un lado, pruebas cognitivas diseñadas para evaluar funciones concretas, cuánto tiempo tardas en reaccionar ante un estímulo, cuántos elementos puedes retener en la memoria a corto plazo o cómo se deteriora tu concentración a medida que pasa el tiempo. Por otro, herramientas fisiológicas como, por ejemplo, el electroencefalograma, que registra la actividad eléctrica cerebral, o los sensores que miden variables como el pulso, la respiración o la conductancia de la piel, indicadores indirectos del estado de activación mental. Con esos datos, la optimización mental no se limita a diagnosticar, propone estrategias concretas de mejora, técnicas de respiración y regulación del sistema nervioso, entrenamiento de la atención mediante ejercicios progresivos, ajustes en los hábitos de sueño y descanso o incluso protocolos de retroalimentación biológica donde la persona observa en tiempo real sus propias señales cerebrales y aprende a modificarlas de forma consciente. Es un puente entre el autoconocimiento y el método científico. Uno de los aspectos más interesantes de este enfoque es que rompe con la idea de que el rendimiento mental depende solo del talento o la fuerza de voluntad. Muestra que factores como la calidad del sueño, la alimentación, el nivel de estrés crónico o los patrones de respiración tienen un impacto medible en la claridad mental y la capacidad de concentración. Esto convierte la mejora cognitiva en algo accesible. No se trata de nacer con una mente privilegiada, sino de entender cómo funciona la propia y ajustar las variables que están a nuestro alcance. Llevamos años maquillando lo que sentimos para encajar, para gustar, para no incomodar a nadie, y quizás sea ese el motivo por el que, aún teniendo vidas aparentemente perfectas en redes sociales, tantas personas se sienten agotadas, vacías y solas por dentro. La autenticidad emocional no es una moda de bienestar más, es probablemente la habilidad psicológica más subestimada de nuestra época. Estos son 5 beneficios reales de vivir con autenticidad emocional. 1. Reduce el estrés crónico. Fingir constantemente lo que no sentimos, sonreír cuando estamos tristes, aparentar seguridad cuando tenemos miedo, tiene un coste fisiológico real. Mantiene el cuerpo en un estado de alerta permanente. Reconocer y expresar lo que realmente sentimos, en cambio, ayuda a regular el cortisol y a que el sistema nervioso se relaje en lugar de vivir en tensión constante por mantener una máscara. 2. Mejora la calidad de las relaciones cuando dejamos de interpretar un papel para agradar y empezamos a mostrarnos tal como somos. Las relaciones se vuelven más profundas y sinceras. Ya no se trata de gustar a todo el mundo, sino de conectar de verdad con quienes valoran lo que realmente eres, lo cual genera vínculos mucho más sólidos y duraderos que los basados en la simple postura o postureo. 3. Aumenta la autoestima real, no la aparente. La autoestima construida sobre una imagen falsa es frágil porque depende de mantener esa fachada. La autenticidad, en cambio, construye una autoestima estable. Te valoras por lo que eres, no por lo que aparentas, y eso te hace mucho menos vulnerable a la opinión ajena o a la comparación constante en redes. 4. Facilita la toma de decisiones. Cuando sabes reconocer lo que realmente sientes y necesitas, tomas decisiones y esto supone desde elegir trabajo hasta terminar una relación que no funciona y todo se vuelve mucho más claro. La desconexión emocional, en cambio, suele llevar a decisiones basadas en lo que se espera de ti y no en lo que de verdad quieres. 5. Previene el agotamiento emocional y el burnout. Vivir constantemente desconectado de tus emociones reales es agotador a largo plazo. Muchos casos de burnout no vienen solo del exceso de trabajo, sino de años acumulando emociones no expresadas, sonrisas forzadas y necesidades ignoradas.
La autenticidad emocional actúa como una válvula de escape que evita que esa presión termine explotando. Cada año, mientras miles de personas celebran que llega el verano, decenas de familias en España reciben la peor llamada de su vida, la de que alguien no ha vuelto a salir del agua. El mar, el río o la piscina no avisan antes de matar, así que la prevención tiene que llegar antes que ellos. Estas serían las medidas más eficaces para reducir los ahogamientos. Son, primero, más socorristas y con mejor cobertura horaria. Muchas playas, pantanos y piscinas naturales solo tienen vigilancia en horario limitado o en temporada alta, dejando desprotegidas franjas horarias y zonas donde igualmente se sigue bañando la gente. Ampliar cobertura y presupuesto es la medida más directa. Segundo, señalización clara y homogénea en todo el país. Banderas, carteles sobre corrientes, profundidad o presencia de rocas deberían seguir un criterio unificado, comprensible también para turistas extranjeros que representan un porcentaje muy alto de las víctimas. Tercero, educación en natación y seguridad acuática desde la escuela, incluir clases obligatorias de natación y de conducta en el agua en la etapa escolar reduciría el problema de raíz. Gran parte de los ahogados no sabe reaccionar ante una corriente o un calambre. Cuarto, campañas específicas para colectivos de riesgo. Los datos muestran o indican que las víctimas se concentran sobre todo en hombres mayores de 50 años y en menores sin supervisión. Se necesitan campañas dirigidas, no genéricas, una para mayores sobre los riesgos cardiovasculares del agua fría, otra para padres sobre vigilancia activa y quinto, control real del alcohol en el entorno del baño. Buena parte de los ahogamientos en ríos y playas de noche están vinculados al consumo de alcohol. Reforzar la prevención y la vigilancia en las zonas de baño nocturno es clave. Sexto, regulación y vigilancia en zonas no oficiales de baño. Ríos, pantanos y calas sin socorrista concentran muchas muertes porque la gente los percibe como más seguros al no haber masificación. Ahí es donde más falta hace la señalización de peligros ocultos como corrientes o cambios bruscos de profundidad, etc. Séptimo, mejorar los tiempos de respuesta de emergencias, invertir en drones de rescate, helicópteros medicalizados y protocolos rápidos de reanimación puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia, sobre todo en zonas alejadas de núcleos urbanos. Octavo, recogida de datos y prevención basada en evidencia. España aún no cuenta con un registro nacional unificado de ahogamientos. Sin buenos datos es difícil dirigir bien los recursos hacia las zonas y los perfiles de mayor riesgo real. Cada verano España arde y cada verano nos sorprendemos como si el fuego naciera en agosto por casualidad. Pero un incendio no se decide en julio, se decide meses antes, en los bosques que nadie limpió el invierno anterior. La clave no está solo en apagar incendios, sino en evitar que el monte llegue al verano como si fuera un polvorín. Estas son las principales vías para reducirlos. 1. Gestión forestal en otoño e invierno, limpiar la maleza, retirar madera muerta y hacer podas selectivas antes de la temporada seca reduce drásticamente el combustible disponible. Un bosque descuidado durante años acumula leña natural que convierte cualquier chispa en un incendio imparable. 2. Recuperar el pastoreo y la actividad rural. Gran parte del abandono del monte viene del éxodo rural. Menos ganado significa menos desbroce natural. Fomentar la ganadería extensiva en zonas forestales con incentivos económicos ayuda a mantener el monte limpio de forma continua y barata. 3. Cortafuegos y mosaico de cultivos. Crear franjas de discontinuidad vegetal, cortafuegos, zonas de cultivo, viñedos, olivares, rompe la continuidad del combustible y frena el avance de las llamas, dando tiempo a los servicios de extinción. 4. Invertir en prevención, no solo en extinción. Actualmente la mayoría del presupuesto contra incendios se destina a apagarlos, no a prevenirlos. Aumentar la financiación para trabajos forestales fuera de la campaña estival cambiaría radicalmente las cifras. 5. Vigilancia y detección temprana.
Drones, cámaras térmicas, satélites y torretas de vigilancia permiten detectar un foco en sus primeros minutos cuando aún es controlable con pocos medios. 6. Endurecer y perseguir la causa humana de los incendios. La inmensa mayoría de los incendios en España son de origen humano. Negligencias, quemas agrícolas mal hechas, colillas, barbacoas o intencionados. Más control, sanciones reales y campañas de concienciación son imprescindibles. 7. Repoblación con especies menos inflamables. Sustituir progresivamente monocultivos de pino y eucalipto muy inflamables por bosques mixtos con especies autóctonas más resistentes al fuego ayuda a que, si el incendio ocurre, se propague más despacio. 8. Planificación urbanística en la interfaz urbano-forestal. Muchas urbanizaciones se han construido pegadas al monte sin franjas de seguridad. Exigir esas distancias de protección reduce el riesgo para las personas y facilita la defensa del terreno. 9. Adaptarse al cambio climático. Olas de calor más largas y sequías más intensas alargan la temporada de riesgo.